Acá nos quedamos, ¿ya? Dismenorrea. Y menopausia. Es lo que vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Entonces empecemos. La dismenorrea, ojo, pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. La dismenorrea se conoce o se clasifica en primaria y secundaria, ¿ya? Vayan todos hasta dismenorrea. A ver, miren. Se entiende menorrea, habíamos quedado como el sangrado mensual en volumen y concentración, o sea, en cantidad adecuada y con una ritmicidad, ¿no es cierto? Entonces le llaman dismenorrea cuando este proceso es muy doloroso. Por eso se llama dismenorrea. Más del 95% de chicas tienen dolor de alguna forma cuando tienen su regla. Eso es parte de la fisiología. Pero le llaman dis porque ya ese dolor genera malestar que obliga a consulta médica o tratamiento. Entonces se conoce como dismenorrea primaria, cuando no hay daño orgánico asociado al dolor. ¿Está bien? Y se llama dismenorrea secundaria cuando hay un daño orgánico asociado al dolor. Esa es la primera diferencia que debemos recordar. ¿Correcto? Entonces, si la paciente tiene dismenorrea primaria, entonces se sobreentiende que no hay lesión orgánica de base. Si es secundaria es porque hay lesión orgánica de base. Segundo, la dismenorrea primaria suele arrancar desde la menarquia y cada vez va en descenso. Arranca en la menarquia y va cayendo. ¿Por qué? Porque se va adaptando el sistema o el aparato genital reproductor a los ciclos y con el tiempo duele menos. En cambio, la secundaria, como es orgánica, suele ocurrir ya en pacientes entre 25 a 30 años en adelante. Entonces vamos a ponerle mayor a 30 como ya riesgo extremo de que la sospecha de que es orgánica es más alto. Entonces, si aparece pasado los 30 o es en aumento el dolor, entonces llamaremos una menorrea o dismenorrea secundaria. ¿Ya? No lo olviden. Muy bien. Entonces, esos son los criterios básicos para establecer una dismenorrea. ¿Ya? Adicionalmente, todas las dismenorreas van a presentar dolor intenso, más signos vegetativos que anteceden a la regla y mejoran con el fin de la regla. Entonces, todas las dismenorreas, sean primarias o secundarias, se caracterizan por dolores moderados e intensos, acompañado de cortejo vegetativo que antecede a la regla y mejora o cura con el cese de la misma. ¿Está bien? Entonces, como la definición es la misma, la diferencia está en definir si es primaria o secundaria. ¿Ya? Secundaria. Muy bien. Entonces, para estar seguros que este es un dolor debido a la regla, tiene que ser un dolor del tipo cólico. No se olviden, el dolor que ven acá tiene que ser un dolor tipo cólico, tiene que ser un dolor en hipogastrio, y tiene que ser un dolor cíclico, cíclico. ¿Ya? Un dolor tipo cólico, un dolor en el hipogastrio y tiene que ser cíclico, o sea, acompañado con el periodo menstrual. ¿Ya está? Muy bien. Entonces vamos a ver acá los factores de riesgo, sobre todo de la primaria. La dismenorrea más frecuente es la primaria. Frecuente dijimos todo aquello que supera 10% de prevalencia. Súper frecuente. Les comenté que dismenorreas leves, que no lo consideran como dismenorrea, sino simplemente como síndrome premenstrual, pueden tenerlo más del 95% de mujeres. ¿Ya? Como es un tema de dolor, es una escala la que tiene que evaluarse. Entonces, es una patología súper frecuente. ¿Ya? Habíamos quedado que lo más frecuente eran las primarias y aparece en jóvenes, desde la menarquia. ¿No es cierto? Ese es un criterio.
Muy bien. Entonces, ¿quiénes tienen factores de riesgo para hacer esta dismenorrea? Obviamente tienen que ser jóvenes, menores a 30, respecto a las primarias, flaquitas, eso es otro factor de riesgo, fumadoras y las que han tenido menarquias tempranas, antes de los 12, ¿correcto? Se ha visto que la hemorragia uterina normal de cualquier tipo correlaciona con dismenorrea, pero ya habíamos quedado que la hemorragia uterina normal con dismenorrea, ¿qué tiene que llevar a descartar siempre? Dismenorrea secundaria. Entonces, cuando tienen dismenorrea con hemorragia uterina normal, deberían descartar una secundaria, ¿ya? Historia de violación y finalmente protege la alta paridad, ¿correcto? Y protege el aumento de la edad. O sea, a medida que va avanzando la edad, hay menos dismenorrea y la paridad más de 5 protege. Muy bien. Entonces, acá hemos descrito los dos tipos de dismenorrea y hemos descrito los factores de riesgo. Pero lo que nos importa en gineco es diagnosticar la dismenorrea secundaria, porque es la peligrosa. Entonces, dentro de las causas de dismenorrea secundaria habíamos quedado que era por daño orgánico. Entonces ahí tienes las de origen ginecológico y las no ginecológicas, ¿correcto? Por ejemplo, las ginecológicas, ¿ya? Acá tenemos endometriosis, ¿ya? Endometriosis como principal causa de dismenorrea secundaria. ¿Ya? Lo más importante que tienen que diferenciar el endometriosis, que ya vimos la clase pasada, dolor pélvico, cíclico, crónico, con infertilidad y sangrado, lo primerito. ¿Ya? Habíamos quedado que la adenomiosis era una enfermedad distinta donde se infiltraba el endometrio en el miometrio y tiene la misma clínica prácticamente que la endometriosis. Les dije también en HUA que los fibromas o leiomiomas intramurales y submucosos podían dar dolor, correcto, en fases avanzadas, y el subseroso, más que nada su dolor es por torsión, por masa, pero el submucoso y el intramural podían ir con dolores asociados a la regla. Ahí está. Los quistes ováricos también se han asociado a dismenorrea, sobre todo los endometriomas. ¿Ya? Los endometriomas porque vienen de endometriosis. Adhesiones, síndrome de congestión, también son más raros. La epicrónica, no se olviden, se llama epicrónica cuando la clínica o el dolor en la epi es más de 6 meses. ¿Ya? Ahorita vamos a ver epi. La colocación de DIU también es una causa de dismenorrea secundaria, sobre todo la T de cobre, que es la que más duele, y estenosis cervical. ¿Ya? En causas no ginecológicas, acá esto bórralo por favor, se coló. ¿No? Entonces tenemos síndrome de intestino irritable, eso puede ir, correcto, y causas psicógenas también. Pero eso no nos compete ahorita a ver, porque lo que nos importa es las ginecológicas. Entonces, para redondear ya este tema, vamos a ver acá la fisiopatología. La fisiopatología, ¿ya? Este es el ovario, ¿no es cierto? Entonces recuerden que el evento inicial antes de la regla es la caída de las hormonas, ¿no es cierto? Caen las hormonas, progesterona y estrógeno. Caen las hormonas. Entonces, al caer las hormonas, dijimos que se elevaban las prostaglandinas, ¿no? Y acá puedes ver las prostaglandinas. La prostaglandina E, la prostaglandina F, ¿correcto? Son compuestos que desencadenan la inflamación, la vasoconstricción, etcétera. Producto de este aumento de prostaglandinas, habíamos quedado que ocurría, por eso paso 2, el sangrado, ¿no es cierto? Entonces acá aparecía el sangrado, porque las arterias espirales se contraían, ¿correcto? Pero no se olviden que solo hay sangrado, también hay cólicos en la regla. ¿Por qué? Porque también se contrae el miometrio, ¿no es cierto? Entonces, acá viene el evento fisiopatológico. Acá está el truco del asunto. Entonces, cuando una paciente tiene demasiada sensibilidad uterina, entonces este miometrio que ven acá tiene mucha contracción, ¿ya? Y este aumento de contracción, como ven en el dibujo de arriba, va a generar isquemia. Y esa isquemia va a generar, vamos acá, más liberación de prostaglandinas. Y esto a su vez
más contracción, y de esa forma es que se produce la fisiopatología de una dismenorrea. ¿Está bien? Primaria, entonces estamos hablando de la dismenorrea primaria, ¿ya? Porque cuando es secundaria ya la causa viene del órgano lesionado, pero acá en la primaria. Entonces, esto nos va a poder permitir entender por qué las chicas jóvenes, menores de 30, tienen mayor riesgo de dismenorrea primaria. ¿Por qué? Porque su ciclo recién, su miometrio, que ven acá, recién está aprendiendo a contraerse y sangrar mensualmente. Entonces tus primeras reglas por la liberación de prostaglandinas tendrán un dolor desmesurado. Con el tiempo, la contractibilidad y la sensibilidad del miometrio a las prostaglandinas se regula. Por ende, ya no llega a haber isquemia. Y al no haber isquemia, no se hace el círculo vicioso y el dolor es leve, dura unos pocos días y se acabó. Pero si esto no se controla, el dolor siempre va a ser intenso, va a requerir que tomen AINES o que tomen antiinflamatorios y obviamente con el tiempo va a progresar. ¿Ya? Entonces recuerden por favor este gráfico. ¿Por qué me detengo en dismenorrea? Porque han venido muchas preguntas y recientemente. O sea, ha venido dismenorrea primaria, su definición varias veces, por eso está color verde, e inclusive ha venido este año. Por algún motivo lo están preguntando y es algo súper sencillo. Entonces ahí está la explicación. ¿Ya? Entonces en la siguiente diapo terminamos con el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico es clínico, ¿ya? No se olviden. Habíamos dicho que las dismenorreas primarias inician en la adolescencia, son dolores que ocurren antes de la menstruación, porque es la liberación de prostaglandinas y deben disminuir con el cese de la regla, que usualmente era ¿cuánto? 3 días. Habíamos quedado que el dolor que tenía que tener, aparte de ser moderado e intenso, signos vegetativos, náuseas, diarrea, fatiga, cefalea. Y para decir que es primaria, no debe haber hallazgos físicos u orgánicos. Si no hago nada de esto, eso es una dismenorrea primaria. Ya lo hemos visto. En cambio, una dismenorrea secundaria, dijimos que el riesgo arrancaba desde los 25. Con 30 habíamos quedado que era el tope de riesgo. Entonces, el ser mayor a 25 ya te da la sospecha. El que vaya consangrado, ya dijimos, el riesgo. Y si es que no está en la línea media, por ejemplo, el dolor constantemente se localiza en una fosa, puede ser un quiste, ¿correcto? Si el dolor se localiza, se me ocurre, pues no en el hipogastro exacto, sino más lateralizado o variante, puede ser una lesión orgánica. El más clásico es la fosa. Solo duele la fosa ilíaca y ahí tiene un endometrioma. Entonces, ahí sale el diagnóstico. Si no hay náuseas, vómitos y diarrea, entonces eso te aleja del tema de prostaglandinas. ¿Me entiende? Si es que la paciente en su cortejo sintomático no tiene náuseas, vómitos y diarrea, entonces la fisiopatología de las prostaglandinas se va alejando y damos paso a la fisiopatología de un daño orgánico, Y finalmente, si hay dolor con las relaciones, con la defecación, también te debe hacer sospechar algo orgánico. Si el dolor de la regla, dismenorrea, se le acompaña dolor al tener relaciones o al defecar, dispareo o disquesia, deben buscar algo orgánico. Básicamente, ¿qué? Endometriosis. Y finalmente, si es progresiva, dijimos que a medida que avanza la edad, progresa también la dismenorrea. Eso nos aleja de la primaria. ¿Por qué? Porque en la primaria, al ser solo un tema de sensibilidad, el útero se acostumbra. Pero si cada vez empeora, es porque el útero no es que no se está acostumbrando, sino que hay un daño orgánico de base. Entonces, esos son los criterios para secundaria. A mi juicio, deberían venir más preguntas de dismenorrea secundaria, que es lo que nos importa en el diferencial. Pero no, han venido todas de primaria, ¿ya? De primaria. Y en el tratamiento, también repetido, súper fácil, el manejo es empírico porque no requiere biopsia. O sea, como el diagnóstico es clínico, entonces el tratamiento es empírico y se comprueba, ¿no? Con la prueba terapéutica que estábamos frente a una dismenorrea. AINES es de elección, ya saben, ibuprofeno, mefenámico, naproxeno. Son AINES de concentración ideal en la pelvis, ¿ya? Ibuprofeno, mefenámico, naproxeno. Y solo si no mejora con AINES, pueden intentar anticonceptivos. ¿Tiene lógica usar anticonceptivos orales combinados?
Sí, porque habíamos quedado, ¿cuál es el mecanismo inicial de la dismenorrea? Inicial, el gran problema era la caída hormonal. Y habíamos dicho que algunas chicas tienen caídas hormonales más abruptas que otras. Y yo al darle anticonceptivos regulo esa caída hormonal, porque le voy a dar una concentración constante cada mes. Entonces el ACO regula. Si no mejora con ACO, porque ya lo vimos eso en la clase pasada, te vas a progesterona. Doctor, ¿por qué? Porque la progesterona sola, con el tiempo, ¿qué va a hacer con el endometrio? Va a disminuirlo, ¿no es cierto? Va a atrofiar. Entonces, este tejido que se isquemiza y sangra va a ser cada vez menor. Por ende, las prostaglandinas que se producen también van a ser menores. Entonces, al achicar el endometrio, puedes mejorar la liberación de prostaglandinas y el dolor. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es simplemente combinado. Pero bueno, progesterona es una alternativa. Y les dejo esta foto porque hay evidencia, las compresas calientes disminuyen todos, o sea, en casi todas las chicas que tienen los cólicos menstruales o el síndrome premenstrual normal, disminuyen los dolores. ¿Ya? Las compresas calientes se han visto asociadas para casos de dismenorreas muy leves, o sea, síndromes premenstruales. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso hemos terminado dismenorrea, súper fácil, y ahora sí hacemos menopausia. ¿Ya? Vayan a menopausia, porfa. Muy bien, entonces para conversar de menopausia hay que ver si es importante como tema de examen, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver que hay preguntas acá, una, dos, tenemos una pregunta reciente de este año, que no necesariamente lo podemos enfocar en menopausia, puede haber venido en otro tema, pero luego tenemos múltiples preguntas en años pasados. O sea, menopausia es un capítulo importante porque cada vez, ¿no? Con estos dos con esta pregunta del año reciente, nos dice que puede venir una pregunta en menopausia. ¿Ya? Así que hay que conocerlo bien. Entonces vamos a hablar de los aspectos generales. ¿Ya? Se conoce como menopausia al cese definitivo de la ovulación, ¿verdad? O sea, exactamente 12 meses de amenorrea. Como nadie es brujo para saber si es que va a haber el siguiente mes una ovulación o no, la única forma de estar totalmente seguros de que ya paró por completo es con 12 meses de amenorrea. ¿Ya? La edad de aparición de la menopausia está influido genéticamente. ¿Ya? Su principal influencia es genética. Por eso, como la abuela, la mamá tuvieron su menopausia, probablemente la hija tenga la menopausia. A diferencia de la menarquia. Recuerdan, la menarquia tiene estímulo genético, personal biológico, tiene componente ambiental y tiene inclusive componente cultural. Hasta eso se ha llegado a demostrar. La menarquia. En cambio, la menopausia no. Por eso está claramente establecido que entre 50 más menos 5 años es lo normal. ¿Ya? O sea, entre 45 y 55. De tal forma que si se demora antes de los 45 años, eso se llama menopausia temprana. Temprana. Y si se demora más de los 55, esa es menopausia tardía. ¿Ya? Ambas, correcto, no son normales. La que me preocupa es la tardía. La menopausia tardía tiene implícito un riesgo mayor de cáncer de útero o cáncer de mama. ¿Está bien? Una menopausia tardía quiere decir que vas a tener muchos años de exposición a estrógenos a edades avanzadas y por ende puede haber riesgo elevado. Eso ya vimos. Una menopausia temprana no supone riesgo, salvo que ocurra antes de los 40 años. Entonces, cuando ya la menopausia ocurre muy temprano, no se usa el término muy temprano, se usa el término precoz. O sea, una menopausia o amenorrea de 12 meses antes de los 40 años se llama falla ovárica precoz, que erróneamente lo van a ver inclusive en una pregunta como menopausia precoz. Que el término no puede ser menopausia, tiene que ser falla ovárica, porque ninguna chica genéticamente está programada para dejar de ovular antes de los 40. Pues. Entonces, en menopausia precoz o falla ovárica precoz, acá sí es un riesgo y la paciente debe recibir siempre tratamiento.
¿ya? Porque acá hay un riesgo para todos los órganos, ¿ya? Riesgo cardiovascular, riesgo de osteoporosis, todos los órganos. Debe recibir terapia de reemplazo hormonal. ¿Ya está? Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito la historia, ¿correcto? Durante la etapa fetal, este punto que ven acá es el nacimiento y este punto que ven acá es la menarquia y este que ven acá la menopausia, ¿no es cierto? Entonces, durante la etapa fetal, como puedes ver acá, durante la etapa fetal, más o menos a los 6 a 7 meses, tenemos el pico máximo de ovogonias, ¿no es cierto? Como ven acá, puede llegar hasta 7 millones, ¿ya? De ovogonias. En la migración del saco vitelino pueden llegar hasta este punto. Pero estas ovogonias, estas células germinativas, para que puedan sobrevivir necesitan rodearse, eso ya lo explicamos en la segunda clase, de una capa simple de células de la granulosa. Si no se rodean, se atrecian. Es como ese juego de que si no te agarras tu silla, te sales del juego, pues, ¿no? Algo así. Entonces, los 7 millones tienen solamente todo el periodo fetal para rodearse de una monocapa simple de células. Si no, se atrecian y se acaba el juego. Entonces, estos 7 millones bajan a 2 millones. 2 millones al nacimiento aprox. Ahí están, 2 millones. Y estas de acá tienen sus células, ¿no es cierto? Planas, perfecto. Y habíamos quedado que durante toda la etapa de la niñez no había estimulación de la FSH, ¿no es cierto? Entonces, como durante todo el periodo de la niñez no hay ciclos ovulatorios ni nada, no hay gonadotrofinas, entonces estos 2 millones también empiezan a trecearse. Es lo lógico, porque no hay quien estimule el desarrollo de esos folículos. Entonces estos folículos que ya pasaron a llamarse folículos primordiales, ¿no es cierto? Ya se llaman folículos primordiales, empiezan a trecearse, hasta llegar a cuánto más o menos dijimos acá, 400.000, ¿no es cierto? Esto es MK millones, esto es 400.000. Han llegado a 400.000. Entonces la caída es menor que en la etapa fetal, porque ya tienen sus células, pero sigue siendo una caída brusca, porque de 2 millones te has ido hasta 400.000. ¿En qué tiempo más o menos? Desde el nacimiento hasta los 12, 13 años. Lo lógico es que si sigues esta tasa de caída, debería desaparecer pues todos los folículos ahí nomás, pues a los 20 años se me ocurre. Pero ¿por qué persiste hasta los 50? ¿Qué hace que persista hasta acá? La FSH, pues claro. Como ya la chica tiene sus ciclos hormonales centrales trabajando, la folículo estimulante, su nombre solo lo dice, se encarga de mantener estos 400.000 folículos toda la etapa fértil. Así que cualquier error acá podría generar una atresia prematura, una falla ovárica precoz, lo que fuera, o un daño autoinmune, o cualquier cosa puede hacer que este proceso se acelere. Entonces lo normal es que dure hasta los 50, ¿correcto? Y durante todo este tiempo, ¿cuántas veces recuerdan que podían ovocitar? Porque es el término correcto, ovocito secundario. 400 veces, promedio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la historia de los folículos en la mujer. 7 millones a los 7 meses, 2 millones al nacimiento porque no lograron coger su célula granulosa, 400.000 antes de la menarquia porque no había estímulo FSH y luego dura hasta los 50 años por estímulo del FSH, con 400 ovulaciones promedio, ¿no? Si es que es nulípara y nuligesta. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en la menopausia? Acá termina la historia, ya no hay folículos, por lo tanto, ya no se produce ninguno de los efectos foliculares. Entonces, vengan acá, ¿qué ocurre en la menopausia? Baja el estradiol, porque este era el estrógeno de la granulosa, porque en la granulosa estaba la aromatasa ovárica, y la aromatasa ovárica que transformaba testosterona en estradiol. Entonces, doctor, ¿a dónde se van todos los andrógenos que obviamente ya no se van a producir en el ovario porque tampoco va a haber teca interna, porque si no hay folículo no hay nada, pero hay un órgano que produce andrógenos, perdón, que es la suprarrenal. Entonces, todos los andrógenos de la suprarrenal, ¿a dónde se van?
a la grasa periférica. Y la grasa periférica viene a ser ahora la principal conversora de estrógenos y se produce el predominio de la estrona. Por eso pregunta examen, en la menopausia predomina la estrona. En ningún momento digo que haya más estrona que en la premenopáusica, eso también es un error, ¿ya? Entonces, lo que ocurre básicamente es así. Este es el estradiol, este es la estrona, ¿no es cierto? Están altos y caen en la menopausia. Pero la estrona, que ven acá, voy a dibujarlo acá arriba, ¿ya? Con otro color, la estrona va a ser color rojo, solo para que se guíen. Es menor, pero cuando cae, por la grasa se mantiene. Entonces, al final, la estrona y el estradiol siguen siendo menos en la posmeno, correcto, que la premeno, solo que se han invertido los papeles, ¿ya? Eso también es importante porque varias veces cuando pregunto, les digo, ¿una premenopáusica tiene estrona? No, me dice. Claro que tiene, porque igual tiene grasa, igual tiene grasa. Tiene los dos, solamente que cambia la relación, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando cambia esto? Recordábamos que el estradiol tenía 100% de potencia y la estrona tan solo 50%. Entonces todos los efectos hormonales se van a la mitad, pues, se van a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en el sistema nervioso central, acá, en el centro vasomotor, ocurre una disregulación del centro vasomotor. ¿Por qué? Porque al ya no haber el estrógeno E2, que hace el feedback negativo, ya no hay, pues. Entonces acá el centro de la GNRH se disregula y empieza a hiperpulsar. ¿Está bien? Habíamos dicho que esa hiperpulsación inicial, por disregulación, se asociaba a la liberación de ¿qué neurotransmisor? Noradrenalina, ¿no es cierto? Ya. También está implicada la serotonina. Entonces, ¿qué pasaba con estos neurotransmisores? Activaban otros centros. ¿Y qué centro estaba cerca al arcuato? El de la termorregulación. Entonces se altera el set point del centro de termorregulación y la paciente hace bochornos. Bochornos de noche, sobre todo, de noche. ¿Ya? Son disregulaciones de su set point de termorregulación. Muy bien. Este set point o esta alteración, estos bochornos, van a poder traer trastornos del sueño, eso es lo más asociado, y esta noradrenalina también puede venir asociado con ansiedad, ya sea porque la ansiedad fue primero o porque producto de esto ocurre ansiedad. Lo más frecuente es lo primero, que una señora ya sea de base ansiosa y más su menopausia, peor todavía. Entonces, eso genera trastornos psiquiátricos. Por eso no lo olviden. No es que la menopausia te da depresión o te da demencia, como decían, ¿no? O trastorno cognitivo leve, ¿no? Porque inclusive hay un montón de estudios que asocian demencia con la caída de estrógenos o trastorno cognitivo menor con la caída de estrógenos. No, ninguno ha demostrado eso. Lo que hay es un solapamiento de qué? De clínica psiquiátrica, ansiedad y depresión que se agrava con la menopausia. Eso es lo que hay. Pero de base la menopausia tiene un mecanismo fisiológico donde se altera la noradrenalina y serotonina, por lo tanto puede explicar también que desencadene una ansiedad-depresión. ¿Ya? Entonces, ese es el aprendizaje acá. Pero que una mujer menopáusica tiene trastornos del afecto, sí, eso está demostrado. Más aún si de base ya tiene una clínica de ansiedad. ¿Ya está? Muy bien. Ahora vamos acá. ¿Qué ocurre en la mucosa orogenital? Eso es también pregunta examen, ha sido pregunta este año y es bien fácil, ¿no es cierto? Recuerden que todo el tejido pélvico, incluido la mucosa orogenital, los músculos, los ligamentos, se ha demostrado en prácticamente toda la pelvis receptores hormonales. Hasta en los ligamentos, la formación del colágeno y la recuperación del tejido blando se asocia a receptores hormonales. O sea, si nosotros o si la paciente tiene menos estrógenos, entonces su colágeno baja de calidad. Los fibroblastos ya no hacen buen colágeno y por ende todos los ligamentos se sueltan. Eso da riesgo de ¿qué? De distopias, ¿correcto? Segundo,
El flujo vascular baja. También se ha asociado receptores hormonales al sistema de irrigación. Por eso les dije, ¿quién transformaba las arteriolas rectas en espirales? La progesterona. O sea, sí hay estímulo hormonal, incluso en los vasos. Entonces, al bajar el flujo sanguíneo, eso hace que disminuye la función de las células y en este caso la vagina, entre sus funciones las células que producen glucógeno. Si baja el glucógeno, porque está habiendo hipoperfusión tisular, entonces ya no va a crecer tanto el lactobacilo de Doderlein. Si no crece el lactobacilo, entonces va a subir el pH, ¿no? Porque el lactobacilo de Doderlein que producía ácido láctico, que acidificaba la vagina. ¿Y eso qué tiene que ver, Doc? Que si sube el pH, ¿correcto? Crecen otras bacterias y favorecen lo que se conoce como vaginitis atrófica. Un flujo maloliente, escaso, amarillento por sobrecrecimiento de anaerobios. No vaginosis, sino vaginitis atrófica. También puede dar flujo, ¿ya? Y el resultado final es que todos los genitales externos se atrofian. Se atrofia la mucosa, se atrofia el músculo liso y esta atrofia genital va a traer, puede traer, como les digo, leucorreas, malolientes, puede traer dispareunia e inclusive puede traer sangrado. ¿Ya? Y eso es pregunta de examen. El resultado final que ocurre acá por la baja de flujo, cambio de pH y todo, es una atrofia genital interna, vaginal, externa, y al final eso genera clínicamente leucorreas, dispareunia e incluso sangrados escasos. Por favor, sangrado escaso, por atrofia endometrial y vaginal. Los dos sangran, sangran el endometrio atrófico y sangra la vagina atrófica, sobre todo después de las relaciones. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Finalmente, daños sistémicos. ¿Qué puede ocurrir sistémicamente por cambio hormonal? En cardiovascular se altera el perfil lipídico y habíamos quedado que bajaba ¿quién? El HDL, porque eso es bastante relacionado a los estrógenos y por ende sube el LDL. O sea, se invierte el perfil que en la premenopausia le daba ventaja a la mujer sobre el varón en tema cardiovascular. ¿Ya? Se ha visto que se aumenta las prostaglandinas contráctiles y eso puede asociarse a mayor riesgo de hipertensión arterial y hay disfunción endotelial. ¿Ya? Entonces hay una disregulación que al final genera disfunción de endotelio y por ende el riesgo cardiovascular en toda posmeno siempre es mayor que en una premeno y se empata al del varón a los pocos años de la posmeno. O sea, ni en 5 años de la posmeno ya el riesgo cardiovascular es exactamente igual hombre y mujer, porque los estrógenos protegían, ¿ya? Sin embargo, no está probado que deba haber tratamiento para este componente, ¿ya? Para estos de acá sí, pero para este no. Ahorita vamos a hablar de eso. Y finalmente los huesos también sufren un problema porque baja la osteoprotegerina, se llama OPG. Es conocida en reumato, la osteoprotegerina, que es una proteína que bloquea al RANK ligando. ¿Ya? El RANK ligando es un señalizador que activa el osteoclasto. Entonces, si baja la osteoprotegerina, el RANK ligando queda libre. Si el RANK ligando queda libre, entonces aumenta la actividad del osteoclasto. O sea, hay más resorción ósea. ¿Ya? Y por ende debería haber osteopenia y osteoporosis eventualmente. ¿No es cierto? No se olviden, para diagnosticar osteoporosis, ¿qué tiene que haber? Fractura patológica, ¿no es cierto? Fractura. Pero como no vas a llegar hasta la fractura patológica, entonces, ¿qué también diagnostica osteoporosis? Una densitometría ósea que tenga más de 2.5 del score Z o el score T. El score T. Eso van a ver en endocrino, pues, ¿no? Pero igual acuérdense. O en reumato, perdón. La osteoporosis se diagnostica por fractura patológica, pero si no quieres llegar a ese extremo, una densitometría ósea con una desviación estándar mayor a 2.5 desviaciones estándares en el score T, no en el score Z, porque el score T compara
la densitometría de la paciente con la que tiene una joven de su etnia y grupo etario o de grupo étnico. Entonces, como te compara la edad en anciana con la de joven, entonces la desviación ahí es más amplia. En cambio, el score Z es en la misma edad. Compara tu densitometría con la de otra anciana o señora de la misma edad. ¿Ya? Eso lo van a ver en Remoto. Pero siempre se va a acordar, pues, ¿no? ¿Qué mnemotécnica le pongo? El score tía, me acuerdo. Sí. El score de la tía. ¿Por qué? Porque lo compara con la joven. Cosa que el score Z es entre ellas. Pero el score T de la tía es porque lo compara hasta la joven. Y como es tan alejado, entonces hay 2.5 desviaciones, es el corte. El corte. No tiene nada que ver ahora en la clase, pero igual es importante porque estamos hablando de osteoporosis y es una pregunta potencial. Muy bien, entonces, ¿cómo deben tratar esto? Bueno, ¿ya? Esto lo vamos a ver acá en la parte de tratamiento, pero de una vez vamos a usar el esquema para guiarnos, ¿ya? Para no hacer doble explicación. En todo lo que es el sistema nervioso central, se debería buscar el manejo no médico, no farmacológico. Debería buscarse técnicas de meditación, mindfulness, relajamiento, etcétera, para bajar el tono noradrenérgico. Está escrito en las guías. Manejo no farmacológico, no médico. Ya, si es que no puedes, manejo farmacológico, que básicamente es terapia de reemplazo hormonal. ¿Ya? Si no puedes. En cuanto a la mucosa urogenital, ahí sí no hay nada que hacer. O sea, eso es un daño orgánico evidente. Entonces, el manejo es acá terapia de reemplazo hormonal, pero tópica. Tópica. Solamente hay que hacer aplicaciones tópicas de un estrógeno o un andrógeno. Nada más. Ahí está. En cardiovascular no debe hacerse ninguna intervención solo por el hecho de ser menopáusica. No, debe manejarse tan igual como manejan en cardio cualquier paciente con factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? O sea, no debe haber nada especial por ser menopáusica. Hubo una época en que daban terapia reemplazo hormonal solo para bajar el riesgo cardiovascular. Y al final, ¿de qué morían las pacientes? De cáncer de mama, pues, ¿no? O cáncer de útero. Era absurdo. Pero eso se estudió después, pues, o sea, el estudio, el Woman Health Initiative, demostró después de años el cáncer, años, años. Entonces todas esas mujeres soplaron tratamientos que, bueno, pues terminaron mal. Por eso no. Y tampoco huesos. Otros decían, no, igual hay que dar terapia de reemplazo para prevenir la osteoporosis. Falso, falso, falso. Para la osteoporosis tiene su propio manejo de osteoporosis, ¿no es cierto? Y no se olviden que el fármaco acá son los bifosfonatos, pues, ¿no es cierto? El ácido alendrónico, solendrónico. O sea, los bifosfonatos que se encargan de inactivar al osteoclasto es el manejo de la osteoporosis, no la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? A pesar que se han creado N fármacos, ¿ya? El más, no reciente, sino el que más les podrían preguntar es el basedoxifeno, ¿ya? El basedoxifeno es un SERM que es como que la máxima evolución de terapia moduladora de estrógenos que proteja la osteoporosis, ¿ya? El basedoxifeno. Bueno, entonces con eso está explicado la parte del tratamiento, entonces vamos acá al diagnóstico, ¿ya? Al diagnóstico. Entonces, los ginecólogos usan su famosa tablita STRO. Esta es la tablita STRO que lo vas a ver en libros, en un montón de lugares, ¿no? En el Harrison, en la FIGO, en el UpToDate, donde el ginecólogo clasifica las etapas reproductivas de la mujer en números. Ahí está. Etapa reproductiva, transición de la menopausia y la posmenopausia. O sea, se entiende que acá, en este punto, es donde ocurre la menopausia. La menopausia. Ya habíamos quedado que para diagnosticar la menopausia, ¿no es cierto?, tenía que pasar ¿cuánto tiempo? 12 meses de amenorrea. Por eso todos estos son los 12 meses de amenorrea que tiene que haber. Entonces, ¿qué dice el ginecólogo? Dice, bueno, tenemos una etapa reproductiva temprana. Esto ocurre en los pacientes que son adolescentes. Sus primeros 5 años después de la menarquia, su reproducción es poco probable porque recién se está adaptando el eje. Eso lo habíamos explicado. Luego tiene la etapa reproductiva óptima,
óptima, ¿no es cierto? Usualmente antes de los 35 años, donde todo el aparato genital hormonal está listo para la reproducción. Y luego tiene la etapa reproductiva tardía, que vendría a ser pasar los 35 años y luego va avanzando, ¿ya? Que les dije, donde iba cayendo la probabilidad de fertilidad. Por eso la infertilidad se estudiaba a partir de los 35 a los 6 meses, ¿no? De no tener hijos. Y en los menores de 35 al año. O sea, 35 años es un año, un corte importante para decir que está bajando, ¿no? Y a medida que uno se va acercando a la transición menopáusica, eso es menos todavía la probabilidad, ¿no? Entonces acá cortan 35 y ya está. De tal forma que a medida que nos acercamos a qué edad era la menopausia acá, 50, ¿no es cierto? A medida que nos acercamos a los 50 años, llegamos a lo que se conoce como transición menopáusica, ¿ya? Esta transición menopáusica se divide en temprana, que no es conocido el tiempo, variable, ahí está, y tardía, porque sí es conocido el tiempo. Entonces, la transición menopáusica tardía ocurre en los últimos 3 años como máximo antes de la menopausia. En cambio, la transición menopáusica temprana puede ir hasta 5 años más atrás, pero es variable, es variable. Entonces, si tú tienes una paciente con 50, tienes acá 3 años de tardía, ponle 5 de temprana, tienes 8. Básicamente la transición ocurre más allá de los 40 por regla general. Entonces, ustedes me preguntan, ¿a qué edad aparece esta transición menopáusica? Es variable, pero suele ser por encima de los 40 años. No debería aparecer antes. Toda mujer menor a 45 a 40 años, perdón, a 40 años que tenga trastornos sugestivos de menopausia deberían hacer de sospechar fallo ovárica precoz. Entonces, 40 años debería ser esto. Y lo usual es que ocurra a partir de los 45. O sea, una transición menopáusica de 1 o 2 años y con una tardía de 1 año van 3 años. Entonces eso quiere decir que está ocurriendo todo a los 47. 46. O sea, lo normal es que toda esta transición no deba durar en total más de 5 años. Lo normal. Pero como este es variable, ¿de qué dependía, se acuerdan? De la genética, ¿no es cierto? Entonces, no podemos dar un número exacto. Entonces, ¿cómo se guían los ginecólogos? Por la clínica. Eso es lo que te orienta, ¿ya? Entonces, mire, el tiempo de duración, ya hemos explicado que esto es variable y esto es constante de 1 a 3 años. Entonces, ellos se guían por la clínica, ¿ya? Entonces, tienes acá el ciclo menstrual y la clínica adicional y el dosaje de FSH. Vamos a hacer para que lo que nos importa. ¿Cómo es en la etapa reproductiva temprana el ciclo? Irregular. Habíamos quedado que las adolescentes tienen ciclos irregulares. ¿Por qué? Porque está madurando su eje. La FSH está normal y no hay clínica. No hay clínica. ¿No es cierto? Adicional, pues. En la etapa reproductiva, lo lógico es que el ciclo se haga regular. Y de ahí se mantiene regular, regular, la FSH normal y no debe haber clínica. ¿No es cierto? No debe haber clínica. Si revisan la tablita Stroh, en esta última parte tardía podría haber una disminución del volumen del sangrado. Se ha descrito que puede bajar el volumen de sangrado. Pero igual no es importante, porque es difícil de probarlo. Entonces, ahí es la fase premenopáusica. Ahora, cuando entran en transición las chicas, lo primero que ocurre, y es pregunta examen repetida, todos saben, lo primero que ocurre que es trastornos del ciclo. O sea, lo primero que ocurre acá es oligomenorreas. Se demora, se retrasa las reglas. ¿Y qué piensa la paciente? Doctor, me quedo embarazada, te dice. Estoy embarazada. ¿Por qué? Porque estoy con retraso. No, ¿cuántos años tiene señora? 40. No, no, no. O sea, te explica. Su probabilidad de embarazo antes de los 35 es 33%. De 35 a 40 eso puede caer a 10. De 40 a 45 eso cae a 3%. O sea, me está dando una probabilidad de 3% a menos. Así que no. Entonces, esa oligomenorrea es porque ya se están agotando los folículos. Entonces, la FSH acá todavía está normal. ¿Por qué?
porque hay suficientes folículos para inhibir. ¿Qué produce el folículo? Estrógeno e inhibina. Nunca se olviden, la inhibina también es otro marcador de función ovárica. Entonces, tanto el estrógeno como la inhibina son suficientes para bloquear la FSH. ¿Ya? ¿Y hay alguna clínica adicional? Ninguna. Ninguna clínica adicional. Muy bien. Cuando ya estamos a 1 a 3 años de la menopausia, ya la caída folicular es marcada, ya está establecida, ya es suficientemente importante como para bloquear 1 mes o 2 meses de regla. O sea, hay tan pocos folículos que ya no puede hacer un reclutamiento regular y por ende ese mes no se ovula. Entonces, ¿qué ocurre acá? Amenorreas. Acá ya hay amenorreas de hasta 60 días. ¿Está bien? Entonces la paciente entra en amenorrea secundaria, ojo, de mínimo 60 días. Para hablar de amenorrea secundaria, ¿cuántos meses tenían que pasar? 6 meses. O sea, acá simplemente hay retrasos de hasta 60 días, ¿no? Y ya podemos dosar una FSH anormalmente elevada, o sea, más de 25 miliunidades internacionales por mililitro, ¿ya? O unidades internacionales, perdón, por mililitro. Muy bien, ¿hay alguna clínica? Sí, acá sí ya aparece clínica. Como ya cayó suficiente los folículos para que la FSH se aumente, eso quiere decir que ya no hay suficientes estrógenos. Por lo tanto, acá ya van a aparecer los bochornos. Vamos a poner más menos bochornos. La primera clínica que se manifiesta son los bochornos, ¿ya? Clínica, digo, fuera del ciclo, o sea, fuera de la oligomenorrea. La clínica externa que primero aparece son los bochornos, ¿ya? Como puedes ver acá, el bochorno es una sensación de aumento de temperatura de la mitad, o sea, de la cintura para arriba, ¿correcto? Sobre todo la espalda, el cuello, ¿ya? Que viene, como ves acá rojo, con vasodilatación y sudor para regular la temperatura. Entonces, el bochorno es una sensación de calentura de la mitad de la cintura para arriba, con bastante vasodilatación, sudoración, sobre todo de noche, de noche. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Ahora vamos acá. En la posmenopausia, porque ya estamos en posmenopausia, porque ya llegó la última regla, yo todavía no me enteré, porque estamos recién en ese año de amenorrea, nadie se enteró, estamos empezando. Entonces, en esos primeros meses, ya obviamente acá hay amenorrea total, ya sería absurdo llenar esto, porque ya la paciente ya no regla, pues no se acabó todo, pero ese es un signo, amenorrea. Pero la diferencia está que cuando ya está establecido la menopausia, no va a haber estrógenos y tampoco va a haber inhibina. Entonces la FSH se dispara, más de 40. Esto ya es diagnóstico de menopausia en laboratorio o de falla ovárica precoz. Si más de 40 ocurre en una chica menor a 40, falla ovárica precoz. Más de 40 en una mayor a 50 años o alrededor de 50, menopausia. ¿Está bien? Entonces, acá en este momento sí es muy probable los bochornos. Por eso vamos a poner ahí dos cruces. Es muy probable los bochornos, porque ya simplemente no hay estrógeno. Estradiol, pues no hay estradiol. Se acabó. Muy bien. Finalmente ya después esta FSH se puede regular, ¿ya? Igual está alta, pero ya regulada. Y el dato está que después de este año de diagnóstico, en el año que sigue, ya no hay bochornos, porque ya se ha regulado la GNRH de lo que estaba toda loca, casi, ¿no es cierto? Dijimos que estaba super pulsando, ahí se regula. ¿Está bien? Entonces, ese cambio hace que desaparezcan los bochornos, porque ya se reguló a nivel central, ya se adaptó a la caída de folículos. ¿Ya está? Y finalmente, se conoce como la posmenopausia temprana, la última fase, correcto acá, porque ya empiezan a aparecer los daños
orgánicos crónicos. Por ejemplo, acá puede aparecer, le ponen más menos, atrofia, ya está apareciendo la atrofia, y se llama más 2 en la posmenotardía, como siempre les digo, más de 5 años, así me acuerdo, porque tú le sumas 3 acá y 2 acá, 5 como mínimo, ¿ya? Porque esto es variable, pero mínimo es 5 años. Entonces, en la posmenopausia tardía, acá sí obligado ya hay la atrofia. Obligado hay la atrofia. ¿Ya? Obligado. Y aparecen los riesgos sistémicos. Pongan acá sistémico. ¿Cuáles eran los sistémicos? Cardiovascular, osteoporosis y los cánceres de mama, colon, ovario, útero y todos los cánceres que vienen con la edad. Tiene nada que ver la menopausia. Pero como son hormonodependientes algunos, entonces se asocia, por ejemplo, una menopausia tardía a más cáncer de mama, más cáncer de útero. Por eso siempre en menopausia se va a estudiar los cánceres. Entonces, pasado los 5 años, la atrofia ya es marcada, acá son dos cruces, marcada, y hay clínica sistémica. Muy bien, entonces algunas precisiones, ¿ya? La posmenopausia temprana, entonces, son los primeros 5 años como mínimo, donde todavía puede haber bochornos al inicio hasta que termine de regularse y empiezan los signos de atrofia. Y la posmenopausia tardía es de los 5 años en adelante hasta la muerte de la mujer, donde hay marcada clínica atrófica genital, pero aparecen los signos sistémicos, pues, ¿no? Del envejecimiento. Ahí está. Muy bien. Se llamaba transición menopáusica a los signos que nos daban indicios de que estaba cayendo los folículos. ¿Cuáles son esos signos? La oligomenorrea y la amenorrea de 60 días, ¿no es cierto? Ahí está. Por lo tanto, si tú me dices cómo se llama a la clínica que antecede a la menopausia, se llama climaterio. Toda esta clínica que hemos visto acá se llama climaterio. O sea, el climaterio, para que usemos bien los términos, es igual a la clínica. Pero ese climaterio ocurre en un periodo. ¿Cómo se llama el periodo? Transición menopáusica y durante el año de la menopausia. Porque habíamos quedado que este primer año que había un montón de bochornos, ¿no? Entonces la clínica se arrastra hasta el año del bochorno que termina acá. Entonces todo ese periodo de la transición menopáusica más el año de diagnóstico se llama perimenopausia. ¿Está bien? Los años premenopáusicos más el año de diagnóstico lo vuelve peri, alrededor de la menopausia. Entonces, en la perimenopausia es donde ocurre el climaterio. Ese es el término correcto. O sea, doctor, estoy en en mi perimenopausia, correcto, y estoy atravesando por mi climaterio, por la clínica de ese periodo. ¿Ya? Esa es la forma correcta. Muy bien. Ojo que la posmenopausia se solapa con la perimenopausia. ¿En dónde? En el año diagnóstico. Todo el año diagnóstico es donde se solapa. ¿Y cuál es el signo principal del año de diagnóstico? El bochorno. El bochorno. Muy bien. Entonces ya con eso hemos terminado la explicación y vamos a ver acá en el tratamiento habíamos quedado que la única forma de tratar los bochornos, si no funcionaba la meditación y todo eso, era terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Entonces las mujeres sintomáticas deben recibir terapia de reemplazo hormonal, como su nombre lo indica, hay que reemplazar la hormona que le está faltando, estrógeno. Entonces la terapia de reemplazo hormonal lo que contempla básicamente es etinil, estradiol o cualquier otra forma de estrógeno. Eso es lo que hay que dar, porque lo que le falta es estrógeno, ¿no? Recuerden que solo deben tratar si son sintomáticas menores de 60 años, mayor a 60 no deberíamos, ¿ya? ¿Tiene lógica? ¿Cuánto era lo máximo que podía haber la menopausia? 55, ¿no es cierto? Entonces, si ocurre la menopausia a los 55, su primer año de diagnóstico, 56. Así que no deberíamos tratar más allá de 60.
o no debería tratarse más allá de 10 años de la posmeno. Si hizo su posmeno a los 50 o su meno a los 50, solo puedo darle terapia de reemplazo hormonal hasta por 10 años máximo. Está contraindicado darlo en 10 años después. No tiene por qué. ¿Ya? Bueno, lo usual o lo que recomienda el Woman Health Initiative es que la terapia de reemplazo hormonal sea a la menor dosis posible y por el menor tiempo posible. De preferencia siempre menos de 3 años de tratamiento continuo. ¿Ya? Siempre menos de 3 años. Eso se refiere con ciclos cortos. O sea, poco tiempo, poco tiempo. No dar más de 3 años, no debería. No dar pasado los 60 y no dar pasado los 10 años de posmen. ¿Ya? Muy bien. Se debería combinar el estrógeno con la progesterona si la paciente no ha sido histerectomizada. Eso es lógico, porque la progesterona la va a proteger de cáncer de útero, pero le va a aumentar el cáncer de mama. Así que la progesterona no es buena, no, porque aumenta el cáncer de mama. Pero le vamos a dar para prevenir el de útero. ¿Ya? Esa es la lógica. Los RAMs son los mismos RAMs de las ACOS. Los RAMs de la terapia de reemplazo hormonal son los mismos que los anticonceptivos. Los mismos. Contraindicaciones y todo. ¿Ya? Y acá les dije bien claro, la progesterona agrava el riesgo de cáncer de mama y cardiovascular. ¿Qué hacía la progesterona? No se olviden. Dislipidemia. Dislipidemia. Básicamente ese es su riesgo cardiovascular. Muy bien. Entonces con eso hemos terminado la clase que quedó pendiente de la vez pasada.